Bueno, tuvimos un problema técnico a causa del internet. Hay problemas en el internet en varias partes de la ciudad. Seguramente es por la lluvia, por no sé, pero tuvimos este problema, no podíamos salir al aire. Ya estamos nuevamente. Bueno, le estábamos comentando, amigas, amigos, que va a haber el tema del día de hoy es sobre la historia del ferrocarril. Vamos a ver un video y después del video vamos a hacer algunos breves comentarios. No se vayan, esperamos que ahora sí, la historia del ferrocarril, 3 minutos, el mundo del tren. Al comenzar el siglo XIX, el nacimiento de la máquina de vapor cambió radicalmente las variables económicas. Las fábricas europeas encontraron el impulso necesario para transformar el planeta a través de la revolución industrial. Hasta ese momento, la humanidad solo conocía la tracción a sangre, es decir, carros o diligencias tiradas por bueyes o caballos. Se demoraban semanas o meses para trasladarse de una ciudad a otra. Las rutas se bloqueaban por las nevadas en invierno y se hacían fangosas con los deshielos de primavera. Para solucionar la inestabilidad que el clima causaba en los caminos, se comenzaron a montar rieles que facilitaban el traslado de los carros tirados por caballos. El último eslabón de esta cadena, que empezó con los vagones y los rieles, apareció en 1804, cuando el ingeniero inglés Richard Trevithick adaptó la máquina de vapor para convertirla en la fuerza motriz de un medio de transporte. Había nacido la primera locomotora. 4 años después, Trevithick desarrolló un modelo de locomotora que presentó en un parque público ante una concurrencia sorprendida y temerosa. En 1812, por primera vez se enganchó un tren de vagones a una locomotora y se utilizó en las zonas mineras del norte de Gran Bretaña. Recién en 1825 se va a montar la primera vía férrea de magnitud con el nacimiento del trayecto entre Darlington y Stockton. El objetivo fue llevar de la mina hacia el mar las miles de toneladas de carbón que se producían en las galerías de Stockton. George Stephenson, ex panadero y ex minero, especialista en máquinas de vapor, fue quien diseñó la locomotora, a la que llamó Locomotion. El 27 de septiembre de 1825 fue el día elegido para la inauguración del recorrido Stockton-Darlington. Los vagones iban colmados por cientos de personas. La fiebre del ferrocarril se apoderó rápidamente del resto de Europa. En las distintas naciones, gran parte de la industria se abocó a la construcción de rieles, vagones y locomotoras. El flamante medio de transporte no tardó. Agradecemos los saludos de Juan Antonio Castañón, de María Victoria, de Germán Chávez, de Preciosa Sardeneta, muchos saludos, de George Pérez, de Ben Ortega. Gracias por estar llamando. Paloma del Campo, allí estaremos para escucharte. Muchas gracias. Bueno, están aquí para escucharnos y para vernos. ¿Cómo ven la historia del ferrocarril, Sergio? Bueno, tremenda. ¿Tremenda la historia? Tremenda la historia, porque en México no ha sido sencillo desde el año 1837, por decreto de Anastasio Bustamante, que pues prácticamente le dio en concesión a una persona para construir el ferrocarril, las vías del ferrocarril de Veracruz a la Ciudad de México, y desde ese entonces ha pasado por López de Santana, por Ignacio Comonfort, por Benito Juárez, y tardó muchos años en consolidarse una vía
pues desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Fue hasta el año de 1873 cuando la inaugura por fin Fernando Lerdo de Tejada. Después de Benito Juárez. Después de Benito Juárez. Benito Juárez inaugura un tramo de Texcoco. esta... No, no es Coco, a Toluca. No, Tlatelolco, y la Villa de Madero, que es entonces ahora la delegación Gustavo Amadero, la Villa de Guadalupe. Ese es el primer tramo que inaugura aquí en la Ciudad de México, de 10 kilómetros, pero para que se consolide, digamos, la vía hasta Veracruz, pues se tardan muchos años, ¿no? Desde el 37 hasta el 73. Bueno, yo recuerdo haber leído que Benito Juárez hizo un sorteo especial de la Lotería Nacional con monedas de oro, y fue el primer sorteo especial de monedas de oro para financiar la construcción de ferrocarril México-Toluca, y pues le metieron mucho dinero. Yo no sé si fue suficiente ese recurso y quién lo inauguró ese tramo, pero bueno, lo que sí sé es de que hicieron ese sorteo especial de la Lotería Nacional. Bueno, seguramente sí, pero no se consolida. Él inaugura de México a Pisaco. Esa es la que él inaugura en el 61. Que esa es la salida por Texcoco. O sea, llegas, era México-Texcoco, Texcoco a Pisaco, Pisaco Huamantla y rumbo a Veracruz. Así es. ¿Cómo me lo sabía? Y eso que no viajé yo en ferrocarril en esa zona. Lo que pasa es que sí me acuerdo que en secundaria nos enseñaban las estaciones del ferrocarril y los municipios que iba recorriendo las carreteras. Ah, qué interesante. Y todavía, fíjate, en geografía, en física y humana, nos enseñaban las estaciones del ferrocarril. Ahorita me acordé, y ya desde secundaria. Y también en secundaria me acuerdo que nos enseñaban toda la geografía de todos los países con sus capitales. Por ejemplo, ¿tú sabes los países de África? No, bueno, algunos. A ver, empezamos del lado el que está pegado al Atlántico. España, pues Egipto. Pero ¿cuál es? Egipto está precisamente del otro lado. Egipto colinda con Israel, mi querido amigo. No, está por el estrecho de Gibraltar con España. Empieza primero con Argelia. ¿Cuál es la capital de Argelia? Argel. Luego viene Túnez. ¿Cuál es la capital? Túnez. Es Marruecos, Rabat. Argelia, Argel. Túnez. Egipto. El Cairo. ¿Tú les quieres seguir? No. Pero ahora hablamos del ferrocarril de América Latina. A ver, tú luego. Bueno, la historia del ferrocarril en México, sí, como comentaba el licenciado Sergio Aguayo, en un principio fue bastante difícil por la falta de recursos económicos, por muchos aspectos, inclusive de carácter de territorio. Sin embargo, ya en el Porfiriato da un boom. Se construyen más de 8,000 kilómetros de ferrocarril que hacen que el país empiece a tener una conexión vía terrestre interna, tanto hacia el interior del país como los productos que venían por el Atlántico y salían al Pacífico. Aparte de que daban la oportunidad para el desarrollo de la industria y el mercado, también hubo ferrocarriles. También los ferrocarriles tuvieron el aspecto de transporte público y algo muy importante. Había por vagones, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Cómo se organizaban? Bueno, no sé exactamente lo pero adelante sí estaban los vagones de pasajeros. Digamos los Pullman, eso ya fue después, ¿no? Sí, fue después, ya fue en el siglo XX. ¿O son los camiones? No, fue en el siglo XX. Sí hay camiones, pero se llamaban así por los pasajeros también que iban en los trenes. Exactamente. Sí, pero ya fue en el siglo XX. Y luego había clases, primera clase, segunda clase y el infelizaje, ¿no? Así es que iban casi como carga. Pero lo importante de todo esto es el papel que juega el ferrocarril en la Revolución Mexicana. Claro. Comunica todo el país y fue... El caballo de hierro le llamaban. El caballo de hierro. Fue una forma como se transportaba tanto tropas como armamento. Será la forma de llevar rápido todo el... Y por eso empezaban a sabotear las vías del ferrocarril para evitar que los que se comunicaran. Incluso hay una fotografía emblemática donde sale una Adelita asomándose del ferrocarril.
el ferrocarril tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la Revolución Mexicana y la transportación de ejército y armamento. Saludos de Ramón Velázquez Madero, Ileana Igal, Aide Urbina, María Martínez, Yolanda Alemán Olivares, Chapis Bernal Cepeda. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a ver si te parece, Sergio, o quieres comentar algo. Adelante. No, vamos al video. ¿Vamos al video? Sí. Vamos a ver otro video que se llama México del Nuevo Siglo, el ferrocarril en México, de 3 minutos. No se vaya, vamos a verlo, vamos a recordar con nostalgia los tiempos idos. Que marcó una época, y no solo cambió los medios de transporte, sino ayudó a definir la identidad de un país. Esto implicó que ahora las ciudades podían crecer, porque ya no dependían de las zonas cultivadas alrededor, sino ahora podían llevar alimentos de otros lugares, podían llevar insumos de otros lugares. Era importante estar muy bien comunicado. En 1842 se entregó la primera concesión para la construcción del tramo entre Veracruz y San Juan, con la participación de ingenieros mexicanos, en colaboración con técnicos europeos. Años después, este esfuerzo daría como resultado la primera ruta ferroviaria del país. En 1850 se inaugura el primer tramo ferrocarrilero, que era un tramito de 11 kilómetros y medio de las afueras de Veracruz, o sea, digamos de extramuros, hasta un lugar que se conocía como los llanos de El Molino, en donde no había nada, ¿no? Entonces, pues era una línea que tuvo repercusiones desde el punto de vista económico y del transporte, pues muy magras. Ahí se supone que la carga que desembarcaban en Veracruz la llevaban por ferrocarril hasta ahí, y ahí pues acudían carretas, recuas, etcétera, y ya la llevaban hacia la Ciudad de México o hacia otros puntos, ¿no? Esa fue la primera línea, o el primer segmento, digamos, no era una línea completa de ferrocarril en México, en 1850. Durante el Porfiriato, se apostó a ampliar la infraestructura ferroviaria para que México entrara a la modernidad y se inscribiera en el capitalismo. El 13 de mayo de 1891 se creó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, a cuyo cargo se encontraban los correos, las vías marítimas de comunicación, los telégrafos, los teléfonos, los ferrocarriles y las obras portuarias, las carreteras y puentes, entre otros. Por primera vez, una sola dependencia del gobierno federal estaba encargada de comunicaciones, transportes y obras. Se trataba de una tarea titánica, tomando en cuenta las dimensiones de nuestro país y sus características topográficas. Para entonces, el ferrocarril ya había dejado una huella indeleble en la sociedad mexicana. Si durante el siglo XIX el ferrocarril fue símbolo de progreso y bienestar, su importante papel en la historia de nuestro país estaba lejos de terminarse. La Revolución Mexicana, cuyo devenir se vería intrínsecamente ligado al uso de la locomotora, estaba a punto de estallar. ¿Cuántas canciones, cuántos sueños, cuántas historias del ferrocarril, del caballo de hierro, cuántas cosas maravillosas se contaban? El conductor del ferrocarril era como una leyenda, ¿no? Sí. Se enamoraban muchachas de los, sí, claro, de los conductores de los ferrocarriles, ¿no? Aunque salían negros así todos tiznados por el carbón. Por carbón, ¿no? Por el hollín, estaban todos negros, todos prietos. No me refiero a una situación despectiva, sino de por el hollín. El hollín. El hollín. De todas maneras, eran unos personajes, ¿no? Claro. Con su reloj, este reloj el clásico reloj de ferrocarrilero. Y luego eran gente poderosa económicamente, porque eran obreros calificados. Y obreros que ganaban mucho dinero, y que en cada estación tenían su amor, para que no se los fueran a juntar. Así es. Entonces llegaban a un poblado, ahí cuando tenían algún tiempecito,
pues ahí hacían su noviecita y la dejaban, y si podían le hacían un hijo, como decían antes. Pues había 30 estaciones de aquí a Veracruz. 30 estaciones, entonces iban teniendo sus hijos ahí regados, ¿no? Y oye, seguramente andas con una ahí en el pueblo. ¿Cómo crees? ¿A qué horas? Si estoy todo el día en el ferrocarril, ¿no? Tú sabes algo de eso, ¿no? A ver, tú. No, hay muchas anécdotas del ferrocarril. Igual que pasaba con los marineros, ¿no? Así es, en Claro cada que puerto los marineros era más difícil que los cacharan, porque eran muchos días de travesía, y cuando llegaban al puerto, llegaban salvos, iban a rezar y todo lo demás, y se quedaban a dormir ahí, y ahí aprovechaban para tener pues sus cobijas y tener también su noviecita, sí. Y luego su señora, y luego, ¿sabes qué? Me voy, y se iban, y ponle Jorge al niño, ¿no? Hay como decir, ¿y eso por qué? ¿Por qué eso de Jorge al niño? ¿Qué se sabe esa historia? No la sé. Ni idea. ¿Y por qué no otro nombre? ¿Por qué no Sergio? Que yo no conozco ningún Jorge tonto, ¿eh? ¿Será por eso ustedes sí? A ver, ¿qué querías decir de eso? Hay muchas anécdotas inclusive de enamoramientos en las travesías, y no solo de los personal del ferrocarril, sino personas que se conocían en el viaje, porque hay que recordar que eran viajes pues que tenían cierto tiempo, no desarrollaron una gran velocidad, y habían los pullman, y habían lugares en donde tenían el restaurante, donde tenían un bar y todo eso, y ahí se conocía gente. Y había entonces todas las clases sociales, o sea, finalmente los vagones de hasta adelante iban bien custodiados y todo, y hasta atrás iba un carro guía, un carro vigía, ¿no? Que con personal del ejército. Así es. Para salvaguardar todo el material que llevaban. Todo el material, porque además... bueno, saludos Vicky Estrella, Antonio Fuentes, Aide Murillo, Juliana Martínez, María Dávila, Fernando Montellano y Patricia Flores. Muchas gracias por estarnos viendo, por estar participando en su programa. Sergio. Bueno, yo me quiero imaginar cómo era en ese tiempo el ferrocarril, porque recordemos a Juárez. Juárez llevaba el gobierno en una carreta, y los tiempos de traslado en donde él establecía su gobierno pues eran muy largos, o sea, tan solo para llegar de aquí a Guanajuato, a Ciudad Juárez, a Durango, en fin, todos los estados que visitó. Veracruz. Que luego llaman por barco también. Así es, donde promulga las leyes de reforma. Entonces, cobra mucha relevancia lo que hizo en su tiempo sin un ferrocarril. Y bueno, pues el ferrocarril vino... Es que era una forma de comunicación, de integrar a los pueblos. Era una forma de llevar pues mercancías, era la forma más barata, digamos, más útil, porque antes era como tú dices, con carretas, sí. Y las carretas pues es la fuerza animal, finalmente pues eran caminos desérticos, muy largos, peligrosos. Muy peligrosos. Tenían que salir en caravanas para protegerse, pues como en el antiguo oeste, ¿no? Sí, pues ahí está la novela de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, cómo atacaban a las caravanas que iban a caballo, ¿no? El ferrocarril le da otro cariz porque... Era más seguro. Mucho más seguro, y le daba al comercio y a la industria la oportunidad de estar conectados, y se hizo una red pues bastante buena del México de principios del siglo, por ahí por 1910, se contaba ya con una red de vías férreas bastante buenas, más de 20,000, son como 28,000 kilómetros ya de vías férreas, que es lo que deja Porfirio Díaz dentro de su programa de desarrollo integral del país. Pero aparte de eso también sirve mucho inclusive para campañas políticas después de 1910 y para todo el movimiento revolucionario, como veíamos en el documental. Bueno, Carranza viajaba en ferrocarril, y Carranza traía su escritorio. Fíjate que tuve oportunidad de ir creo que fue en el museo de La Cosa, se llama, el Museo de la Cosa. Es un lugar muy, muy bonito que se recomienda visitar, en donde está un escritorio portátil de Venustiano Carranza. Era una especie como de secreter metálico, de acero, en donde se cerraba, y entonces se abría, y ¿qué encontrabas? Una máquina de escribir. Una máquina de escribir de esas Olivetti antiguas, perfectamente bien instalada. Remington. O Remington, sí, o Remington.
y era el escritorio que llevaban para el señor presidente, porque él escribía a máquina En el ferrocarril. En el ferrocarril, o se lo llevaba portátil, o sea, podían bajarlo del ferrocarril y trasladarlo a donde fuera. Entonces era una manera de comunicarse, imagínense ustedes. Y Obregón también viajó muchísimo en ferrocarril. Todavía le tocó a Cárdenas también, Cárdenas ya le en tocó. los 30s. Sí, sí, sí. Sí, Sergio. es impresionante. Y finalmente vino ya en la época con Porfirio de orden, paz y progreso, pues a estimular mucho la economía, sobre Sí, todo la totalmente. industria minera, Eso fue con Díaz, con Díaz. cuando decían orden y progreso. Orden, paz y progreso. Y incluso estas vías de comunicación férreas llegaron hasta los Estados Unidos para las importaciones y exportaciones hacia ese país. Y atravesaba todo el país, del Pacífico al Atlántico. Exacto. Y estas frases de orden y progreso surgen precisamente porque antes de Porfirio Díaz, pues México estaba sumido en guerras intestinas Así es. desde todos los tiempos, a partir de 1810. Bueno, A partir sí, de con la 1810, independencia. no es la independencia, es el grito, El de, grito de independencia, en independencia. 1821 la consumación. Sí, pero de 1810 empezó la efervescencia y dura pocos años esa gran efervescencia. Someten a los insurgentes. Ya en 1813 prácticamente habían acabado con todos los focos de insurgencia y viene una paz, entre comillas, muy especial, pero todavía seguían las luchas de insurgentes, luego con Mina. Muy relativa la paz. Muy relativa, pero había muchas luchas intestinas en el país. Así es. Y se da la independencia en 1821, 21. pero a partir de 21 otra vez las guerras intestinas con Centralistas, federalistas, conservadores. yorquinos escoceses y bueno, luego viene la época de Comonfort, también muy convulsionada. Juárez se hace del poder, que también luego llega la intervención. O sea, no había paz en el país, había guerras intestinas, guerra de intervención, y llegamos a la época de Porfirio Díaz, que surge con un levantamiento en el Plan de la Noria, primero. No reelección. Que llega Sebastián Lerdo de Tejada en la época después de Juárez, pero que también es hostigado por el propio Porfirio Díaz. Así es. Luego sale del gobierno pocos años después y se instaura pues ya la paz porfirista, la paz porfirista. Y entonces ahí viene orden y progreso, orden, paz y progreso, que era, si tú quieres, la paz del sepulcro, pero fueron 30 años de paz social que permitieron un desarrollo industrial de México, un desarrollo minero de México muy importante. Con los ferrocarriles se da la posibilidad de un crecimiento importante económico, y también se empieza una etapa de educación del pueblo, no, claro, sí. muy importante en la época porfirista, ¿no? Así es. Que luego la continúa en la Revolución, precisamente la época de Vasconcelos. Se va consolidando también este asunto de educativo. Pero por eso quise hacer un impasse, un paréntesis, para explicar un poco de por qué esas palabras decían mucho en ese momento. Orden, paz y progreso. Orden y progreso. Era orden, porque pues era la imposición de la fuerza, del Estado fuerte, un Estado impositivo, y progreso porque finalmente empieza a haber cierto desarrollo. Sí, hubo un desarrollo y bastante significativo. Pero que no se tradujo en beneficio de las clases populares. De las grandes mayorías no, pero sí hubo un gran desarrollo económico, que inclusive hubo mucha participación de capital alemán, francés, norteamericano y inglés en el país, que aportaron. En materia de ferrocarril también hubieron muchas compañías inglesas, francesas y alemanas que participaron en el ferrocarril, en la construcción de las vías. Sí, bueno, y después de eso, ¿qué siguió, Sergio? Bueno, ya tenemos ahí el tema postrevolucionario, tenemos una gran cantidad de ferrocarriles, 20,000 kilómetros. ¿Cuándo los teníamos? 30,000 kilómetros prácticamente. En 1910. Antes de la revolución, o sea, empezamos con eso. Sí. Bueno, pues Porfirio Díaz sale precisamente en ferrocarril hacia Veracruz. Así es. Hacia el Ipiranga. Ipiranga,
y al exilio. Lo despiden. Ahí lo despiden y se va en ferrocarril tristemente para él. Todavía no había una situación que se convulsionaba cuando se retira Porfirio Díaz. No. Él se retira precisamente ante un temor de inestabilidad, pero todavía sin muchos problemas todavía no. de convulsión armada. Él se retira ya con algunos ciertos problemas, pero el país estaba pacificado en ese momento. Empezaba la efervescencia revolucionaria, pero todavía no existía el estallamiento propiamente de la revolución que se dio después por las diferentes facciones que intervinieron en el movimiento. Que tuvo mucho que ver ahí su sobrino de Félix Díaz, de Porfirio Díaz, Félix Díaz, y luego Bernardo Reyes, que era un héroe de la reforma, de la intervención. Es gobernador de Nuevo León. Es gobernador y ministro de guerra. Y que además, fíjate que no quiso él, Bernardo Reyes, competir contra Benito Juárez, porque Benito Juárez, perdón, no quiso competir contra Porfirio Díaz, Bernardo Reyes. Cuando se le ofrece, él debió haber sido el candidato en lugar de Madero, debió haber sido el candidato sucesor del propio Díaz. Porfirio Díaz, pero no acepta el reto, y cuando ya ve que es Madero, un joven, en ese entonces comparado con el propio Bernardo Reyes, pues decide participar en la historia, y con una cosa que le costó la vida, porque salió de la cárcel a enfrentar a las fuerzas maderistas y le costó la vida. Pero es que aquí hubo una situación muy importante con la entrevista de Díaz-Crillman en 1908, cuando Díaz dice que no iba a participar en la elección de 1910, y entonces estaba Bernardo Reyes y José Ives Limantur los que tenían posibilidad de llegar a la presidencia. Que era el secretario de Hacienda. De Hacienda, Ives Limantur, así es. Que era un personaje también. Sí. Era una gente que supuestamente pues era el que conocía de las inversiones, de las finanzas, y que había representaba grupos políticos y económicos muy fuertes del país. Bueno, bueno, finalmente en la revolución, pues todas las vías de comunicación del ferrocarril se ven afectadas, la economía se vuelve a caer, se vuelven a restaurar después de la revolución, ya con Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, y digamos que continúa una consolidación de los ferrocarriles mexicanos, ya constituyendo varias empresas incluso. Así es. Y se da el auge de este transporte hasta, pues finales de los 60, 70, que empieza su decaimiento, ¿no?, como transporte. Hasta el 2001. Hasta el 2001. Con el decreto del presidente Zedillo, se desincorpora. Y bueno, ¿en qué benefició al país desincorporar los ferrocarriles, según tu punto de vista, Jesús? Bueno, definitivamente invita a la participación de la empresa privada, pero no se han mejorado los ferrocarriles. Y lo que decir que no se ha visto nada. ¿Dónde se ve que tengamos ya unos ferrocarriles? Es más, yo los veo peor que antes. Sí. Bueno, antes cuando veía más ferrocarriles, ahora ya veo menos. No tenemos realmente un sistema ferroviario útil. Hay países en Europa y, por ejemplo, Argentina, aquí en América, Japón, que su economía está basada, digamos, parte de su economía en las vías férreas, y aquí en México no. Es una pena que esté desperdiciado todo. Fíjate que además me están comentando que la inseguridad para los propios ferrocarriles, para los propios trabajadores de los ferrocarriles y las mercancías que van en los propios vagones, pues ya es una cosa terrible, sobre todo cuando pasan por el Bajío. Hay grupos de asaltantes que detienen, ya hay chavos ahí que van corriendo, detienen el ferrocarril, le ponen el freno de algún vagón, y se va deteniendo el tren a pesar de que siga jalando la máquina, la locomotora, se van frenando porque van ya arrastrando las ruedas, se detiene, y una vez que se detiene salen 50, 80 vándalos ahí como los bandidos de Río Frío, ahorita me acordé, y llegan y vacían, después sale muchísima gente de todos lados y vacían de mercancía los ferrocarriles. Y eso ha pasado ya muchas veces de una manera muy reiterada en algunos espacios de vía, de territorio nacional, lamentablemente, porque esto es una situación muy peligrosa, en donde el Estado tiene que poner cartas en el asunto para no permitir que las mercancías sean extraídas de esa manera, porque pierdes la posibilidad de inversión.
Ahí está el caso ahorita que está tan de moda de La Bestia, ¿no? En donde se transportan los inmigrantes a los Estados Unidos. También tiene muchas fallas y tiene muchos problemas. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, La Bestia? Sí, es un ferrocarril que va de la parte sur de Chiapas hasta Estados Unidos, atraviesa todo el territorio nacional y es un medio donde los emigrantes tratan de así le dicen también al vehículo donde va el presidente de los Estados Unidos, La Bestia, ¿no? Sí. Le dicen al vehículo blindado Sí. que lo trasladan ahí para protegerlo de cualquier, que es un vehículo super blindado, Sí. que resiste hasta bazucazos para evitar que le dañen al presidente de los Estados Unidos. Saludos, Lucero, a John, Iván Paredes, Omar Lúa Espinosa, Tony Gómez, Claudia Pineda Ramírez, Mari Arzate y Yasmín Ramos. Muchas gracias por sus comentarios, amigas, amigos. Bueno, pues vamos a, si les parece, a dar nuestras conclusiones de este medio de transporte tan importante todavía para la movilidad de personas en algunos espacios de la historia y también para el transporte de carga. ¿Qué piensas, Sergio, como conclusión? Aquí en la Ciudad de México existieron muchas estaciones como Buenavista, pero no nada más Buenavista, San Lázaro, algunas por el Paseo de la Reforma, en la Glorieta de Colón, donde pues la gente abordaba para salir a los distintos destinos del país, y ya no queda ni siquiera la de Buenavista, porque la original de Buenavista estaba donde ahora está el CEN del PRI y la delegación Cuauhtémoc. Fue demolida en los años 40 y se construyó la que conocemos actualmente, pero ya no queda ninguna, ni siquiera la de San Lázaro, que en fotografías era muy bonita, casi todas eran muy bonitas. No queda ningún vestigio de ninguna de esas 5 estaciones que había en la Ciudad de México. Pero además era una cosa sí romántica, nostálgica. O sea, nostálgica. Fíjate que hay un libro que se llama El hombre que compró un automóvil, que es un libro sensacional, es un libro medio cómico, es una novela cómica, que dice este individuo, ¿por qué comprar un automóvil? Estamos hablando más o menos de los años 50, 60, en donde pues un individuo es impelido, obligado a comprar un automóvil por muchas circunstancias. Entre otras, platica que estaba él en una estación y que se sube a un ferrocarril, no tuvo dinero para comprar boleto de primera, y que de pronto pues veía que todo el mundo corría hacia las ventanas a sacar su cabeza para despedirse de alguien, y dice que él, pues la curiosidad lo obligó también a sacar su cabeza, y que al sacar la cabeza, pues estaba ya muchas cabezas fuera de la ventana, dándose a el andén. Y dice que él pues decía adiós también, pero no a nadie en lo particular, y que de pronto una señora cargó un niño y que le refregó su rostro con el de él, y dice que nunca había visto a ese niño, y que una cierta sustancia viscosa lo dejó en su mejilla, y que todo iba muy bien hasta ahí, hasta que de pronto empezó a andar el ferrocarril, y que el cuello quedó como herniado con la cabeza. De esa manera no podían, cuando todo el mundo quería retirar sus cabezas correspondientes para ya meterse al tren, pues no podían, porque estaba esa situación ahí que todo iba, pero todavía iba bien ahí, hasta que alguien empezó a hablar de la proximidad de un túnel. Y entonces, bueno, que esa fue una experiencia que no se le olvidó toda su vida, y que fue una de las cosas importantes por las cuales pues compró un vehículo, se compró un carro. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas? Sí, bueno, pues no queda nada, y nos queda la estación Buenavista, que es un buen recuerdo, que vale la pena para la gente que no ha hecho el recorrido de Buenavista, sobre todo los que vivimos aquí en la Ciudad de México y que no tuvimos la oportunidad de utilizar el ferrocarril. Vale la pena visitar esa estación y hacer el recorrido a Cuautitlán, que de hecho es muy rápido, es rapidísimo y es muy bonito. Se los recomiendo mucho. ¿Tus comentarios? Bueno, yo creo que no se debe de perder lo que comentabas, todo ese romanticismo. Inclusive muchas novelas que nos llegan hasta nuestros días hacen referencia al ferrocarril de principios del siglo pasado. Y aparte no hay que perder de vista que son medios de comunicación
que de acuerdo a la tecnología, pues los países europeos, Japón y otro tipo de países de primer mundo, pues es un medio muy importante de transporte de mercancías, de comercio y de personas. Y de turismo. Sí, finalmente, por ejemplo, yo recuerdo haber hecho un viaje en Egipto, del Cairo a Abu Simbel, que es un recorrido muy hermoso, porque va el río Nilo y de un lado y del desierto del otro. Entonces es una vista muy interesante estar viendo cómo se van compitiendo el río Nilo con el desierto, y en algunas partes pues logrando verdaderos oasis, solo en algunas partes, porque el suelo salinizado de muchos años por estar sufriendo toda la intemperie y el sol tan terrible y todas las piedras calcáreas provocan pues una infertilidad, una salinidad y una infertilidad, y con esto pues solamente hay pocos oasis, mucha agua en el Nilo y pocos oasis y desiertos, ahí va compitiendo uno y otro, y hacer ese viaje por ferrocarril, por ferry, es impresionante, ¿no? Y luego también un poco bajarse quizás del tren e irse con un barco, también ahí sobre la ribera del Nilo, es impresionante. Bueno, pues finalmente, amigas, amigos, yo creo que hay que invertir mucho en ferrocarril. El ferrocarril es un medio muy interesante para trasladar mercancías, para trasladar personas, y tenemos que invertir. Y bueno, da lugar también a hablar sobre la línea 12 del metro, ¿no? Porque finalmente es un ferrocarril. El desgaste ondulatorio. El desgaste ondulatorio que se da precisamente por las curvas cerradas y por situaciones de mantenimiento. Entonces hay que estar pendientes de nuestros ferrocarriles, particularmente en la Ciudad de México, de nuestro metro, y a nivel república, pues de este importante medio del transporte. Sergio, ¿nos puedes dar nuestros servicios que damos aquí para el servicio de la comunidad? Claro que sí, amigas y amigos. Recuerden que de lunes a viernes tenemos asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de 10 de la mañana a 7 de la noche, salud visual, martes de 12 a 5, salud dental, lunes, martes y jueves de 3 a 6, taekwondo, lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, taebo, jueves y viernes de 10 a 11 de la mañana, zumba, miércoles de 10:30 a 11:30 y viernes de 6 a 7 de la noche, guitarra, lunes, todos los lunes de 4 a 6, clases de salsa, lunes y miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche, taller de manuarreciclalidades los martes de 5 a 7 de la noche, taller de tanatología. Bueno, vamos a ver si más adelante se abre otro taller de este tipo, que fue muy exitoso. Psicólogo, martes y viernes hay que hacer previa cita al 6386-7630, al igual que para asesoría en materia de inmuebles. Y bolsa de trabajo, aquí también se les da asesoría en el tema de bolsa de trabajo. Pues hemos llegado al fin del programa, amigas, amigos. ¿Tenemos algo de lechugas? Sí, podemos vender, podemos ofrecer que vengan a comprar mañana sus lechugas. Bueno, pues tenemos lechugas frescas, lechugas orgánicas, no contaminadas con pesticidas. Simplemente les echan ustedes una enjuagadita en su casa y lechugas frescas. Entonces pueden venir por ellas a Linares número 74. Les mando un abrazo cordial, que tengan muy buenas noches, todas y todos.